Continuamos ahora con el track que hemos denominado Prospectiva del sector de las telecomunicaciones, con una visión desde la parte reguladora, una visión de la parte del Ejecutivo de la política pública y una visión de la visión legislativa. De esos tres puntos de vista los tenemos. Quisiera pedirle al subsecretario José Ignacio Peralta Sánchez, pueda acompañarnos por favor en el presidium, al senador Javier Lozano, que nos pueda acompañar. Senador, bienvenido, y al maestro Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFETEL, que pueda acompañarnos también en el presidium. En estos tres tracks vamos a poder escuchar la visión y la posición de cada una de los tres diferentes sectores. Adelante, Gabriel. Adelante, por favor. Entonces, para iniciar este panel, quisiera pedirle al senador Javier Lozano Alarcón nos pueda dar su visión desde el punto de vista legislativo. Tenemos lista, por favor, su presentación. Senador, ¿quieres tomarla de ahí o quieres venir aquí como tú gustes? Damos sonido, por favor, al micrófono inalámbrico. A ver, bueno, sí se escucha. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. Créanme que me da un gran gusto regresar a estas convenciones de Canietti. Yo aquí era cliente frecuente en estas reuniones por muchos años. Nos tocó la fortuna de participar en el proceso de apertura a la competencia en el sector de las telecomunicaciones desde 1995 con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán. Estuve como subsecretario, primero oficial mayor con el área jurídica, luego como subsecretario de Comunicaciones, luego como presidente de COFETEL, luego como subsecretario en Gobernación en el área de Comunicación Social y ya luego en el sector privado como consultor, latoso por cierto también como pues ya opinando desde el otro lado del escritorio. Y ahora tengo la fortuna de que desde el Senado de la República, como senador por Puebla, presido la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y mi único afán, mi único propósito es consolidar lo que empezamos desde hace tantos años. Veo que muchos temas han avanzado muy rápidamente, otros desafortunadamente no. Y quiero decirles desde ahora que pueden contar todos ustedes conmigo, con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para que los cambios que están pendientes se puedan concretar en este periodo, sino como máximo el próximo periodo ordinario de sesiones en lo que nos falte. Pero quiero decirles que hay una magnífica comunicación y relación con las dos autoridades que nos acompañan el día de hoy, con el subsecretario Nacho Peralta de Comunicaciones y con Gabriel Contreras, el flamante presidente del también flamante Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así que, sin más, déjenme hacer alguna presentación. Seguro vamos a repetir algunos conceptos mis colegas y yo, pero quiero decirles un poco por dónde andamos, cómo vemos las cosas. Miren, ¿por qué es importante que midamos dónde andamos en el tema del aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Y déjenme decirles, ya no hay que hablar de telecomunicaciones por un lado, de radio por otro, de televisión por otro. Es una convergencia completa de todo tipo de servicios vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y finalmente, pues esto se trata de ver qué tan cerca o lejos estamos de haber llegado a la sociedad de la información y del conocimiento. Desafortunadamente, según el Foro Económico Mundial, en el índice global de competitividad y particularmente en el aprovechamiento de las tecnologías de la información, de las 144 economías, ¿verdad? Fíjense que México ocupa el lugar número 63 de esas 144. Y hay muchas razones que explican esta distancia que tenemos con otros países. Y señalo otros países latinoamericanos: Chile en el lugar número 34, Panamá, ya soñamos a los de Panamá, me los digo hasta en el
primero en el fútbol y luego en esto también, Uruguay, Costa Rica, no se diga, ¿verdad? Brasil. Entonces todavía estamos lejos. ¿Y por qué estamos lejos? Bueno, ciertamente tenemos algunos avances, hay esfuerzos del gobierno que se han desplegado en los últimos tiempos para que los servicios en línea puedan estar más accesibles a la gente. De pronto se nos pasa la mano, de pronto ofrecemos o ofrece el gobierno o impone el gobierno, como estábamos viendo hace un momento en esta mentada reforma, y mentada con todas sus letras, reforma fiscal. Estamos revisando lo que dice el Código Fiscal, que se dictaminó ayer en el Senado. Y vemos que hay muy buena intención por aprovechar la firma electrónica, los servicios tributarios en línea, pero se olvidan que desafortunadamente no todos los pequeños contribuyentes pueden tener acceso a estos servicios en línea, a la firma electrónica, con la certidumbre jurídica requerida, ¿verdad? Pero tus principales problemas es que en infraestructura no hemos avanzado lo suficiente, que en precios tampoco hemos avanzado lo suficiente, bueno, avanzado es decir, para disminuirlos como debe ser, ¿verdad? Que el acceso a servicios en banda ancha, porque no basta con hablar de acceso a internet, es internet en banda ancha, en servicios de cuarta o quinta generación, es para tener todo incluido, pero con el conocimiento y con la capacidad económica para tener el verdadero acceso. No solamente es el acceso físico a la infraestructura, es el acceso intelectual o cultural para conocer los contenidos y es el acceso económico para tener con qué pagar tus tarifas. ¿Dónde estamos? Bueno, pues miren, hubo, ya lo decía Macario Schettino, una buena reforma en telecomunicaciones, no maravillosa, y que le consta aquí a mis compañeros que están distraidones, pero que saben bien cómo pienso, ¿sí? Que yo creo que tenemos una buena reforma constitucional, sí, no maravillosa. Yo estuve en contra, y lo reitero, de haber metido tanta cosa a la Constitución. Se está manoseando la Constitución. La sola reforma en telecomunicaciones a nivel constitucional, con sus artículos transitorios, es más grande que toda la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Nos amarra mucho las manos y se ponen cuestiones que bien podrían venir hasta en una norma oficial mexicana, pero así somos de necios, ¿sí? Y luego hicimos del IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo de Estado. Error marcó la pizarra, debió de haber sido todavía de gobierno, no un órgano autónomo tipo el IFE o tipo la Comisión de Derechos Humanos del Banco de México. Y el mismo error cometimos con la Comisión de Competencia, pero eso ya está, ya quedó en el pasado. ¿Saben qué hay que hacer ahora? Llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevarlo a la práctica, ya que está integrado por los 7 comisionados, ya están trabajando, ¿verdad? Y tienen lo malo del instituto, y lo hemos comentado, comisionado, es que le cargamos la mano con una serie de encomiendas que bien pudieron haber quedado en otro lado, porque no solamente van a tener la regulación y supervisión del sector, el otorgamiento de concesiones, ya no hay permisos, la vigilancia, el monitoreo del espectro, la asignación eficiente, la administración y asignación eficiente del mismo, las contraprestaciones, no, también van a tener que ver con contenidos. Y también van a tener que ver con competencia económica, con sanciones, con desincorporación de activos, con declaratorios de dominancia, de preponderancia. Entonces, es un trabajal, ¿sí? Es un trabajal que, bueno, pues ellos, estos 7 comisionados, van a tener que enfrentar. Y bueno, ya empezó a correr el taxímetro. ¿Por qué? Pues porque ya se publicó la reforma, ya se constituyó el instituto, ¿verdad? Y tenemos otro error, 180 días naturales, ¿sí? 180 días naturales para emitir la legislación secundaria. ¿A quién se le ocurrieron esos 180 días? Pues a los genios del Pacto por México, ¿verdad? Que decidieron que era tiempo más que suficiente, pensando, total, que ni van a tener reforma fiscal, ni energética, ni educativa, ni financiera, ni van a tener el paquete económico para el próximo año, no van a tener cosas que hacer, entonces ahí están sus 6 meses. ¿Y qué tienen que hacer, verdad? Bueno, déjenme un poco platicarles lo que tiene que seguir haciendo el instituto, las bases de licitación para las cadenas de televisión, la determinación de agentes preponderantes, regulación asimétrica, desagregación del bucle local, y esto tiene que ser en los próximos 6 meses también. ¿Sí?
Y por si fuera poco, bueno, pues los lineamientos para concesiones únicas o convergentes. Pero nosotros, fíjense nada más todo lo que hay que hacer, nuevos tipos penales por prácticas monopólicas y fenómenos de concentración. El organismo público, el nuevo organismo público de medios del Estado, ¿verdad?, con todo lo que implica, mecanismos para lograr el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, porque ahora ya tenemos concesiones comerciales, privadas, sociales, dentro de las sociales, las comunitarias, pero no pueden tener fines de lucro, pero sí pueden recibir dinero, pero hasta cierto límite, que no tengan una actividad empresarial, pero que sí les permita subsistir y que no se metan por la puerta de atrás, ¿verdad? El derecho de réplica, la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia, promoción de la producción independiente, subsidios cruzados, trato preferencial, ¿verdad? La multiprogramación, sigue, el consejo consultivo, un solo ordenamiento que regula absolutamente todo en convergencia, radiodifusión con telecomunicaciones, que esa es la ley, digamos, la más importante, ¿verdad? Las resoluciones o el procedimiento que tienen que seguir las resoluciones por agentes económicos preponderantes, los tiempos máximos para transmisión de mensajes comerciales, a ver cómo le van a hacer. Porque antes tú decías, vamos a un corte y regresamos, ¿no? 30 segundos, un minuto, en fin. Pero ahora están dos comentaristas y atrás tienen publicidad. O tienen una taza que dice Pinturas Comex, bueno, una taza, pues un bote o alguna cosa así. ¿Cómo le van a hacer? En fin, esto es un problemón que van a tener que ver la publicidad pautada en programación infantil. Y bueno, pues nosotros tenemos básicamente estos retos, ¿sí? Tenemos el reto de impulsar desde el punto de vista legislativo, y esto es lo que yo quiero dejar aquí con mis colegas muy claro. Desde el punto de vista legislativo, lo que queremos es propiciar que estas reformas verdaderamente ayuden al desarrollo del sector. Hablando de poderes fácticos, a mí lo que francamente me preocupó mucho, y espero que lo podamos corregir para la legislación secundaria, es que un poder fáctico, como lo es el Pacto por México. ¿Por qué digo que es un poder fáctico? Porque no representan a nadie, porque esos señores no representan, ¿sí?, no son representantes populares, no son tampoco gobierno, hay una representación del gobierno, pero en realidad son dirigentes de partido político y algunos que no son ni siquiera dirigentes de partido político, que son de la burocracia de los partidos políticos. Y ellos formulan y diseñan una propuesta que te mandan al Congreso. Y si te apartas de esa propuesta, eres un mal mexicano y seguramente estás obedeciendo a los otros poderes fácticos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer en esto? Y desafortunadamente yo no dudo de la buena fe de muchos de los que dictan estas cosas, pero no necesariamente conocen de estas cosas. Y si algo nos deja ver la experiencia, es que esto no se puede improvisar. Tenemos que aprovechar el capital humano de tantos años para poder recoger las mejores experiencias internacionales, nuestras propias experiencias, dejar lo que ha servido, corregir lo que no ha servido, y por eso es que yo creo que en esta ocasión vamos a tener una mayor participación desde el legislativo, desde el momento mismo de ir confeccionando el proyecto de lo que será la iniciativa de esta legislación. Si así lo hacemos, va a ser mucho más fácil que tomen nuestro parecer desde un principio y no ya con el tiempo encima tratar de corregir sobre un documento ya formalmente presentado. Yo le decía el otro día a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones que para mí la mejor legislación es la que se pueda realmente aplicar. Los objetivos y las principales tareas o mandatos ya los tenemos en la Constitución. Hay mucho de la ley de telecomunicaciones que no sirvió, no porque la letra esté mal, sino porque su implementación no necesariamente fue la adecuada, ¿sí? Pero es una buena legislación en general. Radio y televisión tiene todavía más cuestiones por corregir, pero ciertamente la podemos mejorar. El instituto, yo lo que los he invitado es a que nos den su visión de lo que tiene que ser esta legislación secundaria, por una razón, porque ellos la van a aplicar, porque ellos la van a aplicar. Y lo que tenemos es que darle un instrumento eficaz a la autoridad para que pueda llevar a buen puerto esto que se antoja como una cuestión, hace de rato decía Macario, el gran objetivo de esta legislación, cuando uno ve los dos grandes sectores que van a mover la economía de este país, es el sector energético y el sector de las telecomunicaciones, ¿sí?
Y en ambos lo que tenemos que hacer es garantizar que haya el nivel de certidumbre jurídica para los inversionistas, para las empresas en competencia, tanto para los dominantes, para que una cosa es que sea dominante y otra cosa es que vengan medidas excesivas o confiscatorias en su contra, pero también, ¿sí?, que dejen participar a otros a la buena y con todas las de la ley y sin chicanas judiciales, ¿sí? Entonces es que haya inversión, que haya competencia, que haya desarrollo tecnológico y que no se pierda de vista la agenda del consumidor, que finalmente, si vemos que al consumidor más mexicanos tienen más servicios, con una mayor cobertura, con mejores contenidos, con mejor calidad y a mejores precios, habremos cumplido con nuestro trabajo, habremos cumplido con la meta que nos estamos planteando, ¿sí? Entonces, esos son los objetivos que nosotros perseguimos desde el Senado de la República. Seguramente el resto, ¿no?, de los senadores y de los diputados iremos en el mismo sentido. Nuestra intención es acabar en tiempo y forma, antes de diciembre, con toda esta legislación, pero como ustedes pueden ver es muchísimo lo que se tiene que legislar, pero no tengan la menor duda que va a haber una interlocución constante, ¿sí?, con las autoridades del sector y también con ustedes, que sientan que están las puertas bien abiertas para escuchar su punto de vista. Yo sé que esta misma apertura la van a tener de parte de la Secretaría de Comunicaciones y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí?, pero que sepa que ahí vamos a estar, que lo que queremos es hacer esta confección para que no haya dudas, para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego, qué tarjetas amarillas y rojas le vamos a entregar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí?, y que sepan que una cosa es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea un órgano autónomo y ya no tiene un secretario de comunicaciones arriba y un presidente de la República tampoco, pero en el Senado nos vamos a encargar de darle las leyes necesarias para que hagan su trabajo y de evitar cualquier tipo de presión que quiera influir en demasía, en exceso o grotesca, ¿sí?, para que cambien el sentido de su acción. Nosotros escogimos con muchísimo cuidado, ¿sí?, se seleccionó con muchísimo cuidado a estos perfiles, se les revisó minuciosamente y por 2/3 partes del Senado aprobamos estos nombramientos que son por varios años. Son inamovibles, pero vamos a estar cuidando nosotros, como dice la Constitución, 2 veces al año, sus reportes, sus programas anuales, en fin, lo que tenga que ser, vamos a estar muy de cerca de ellos. Pero estoy convencido de que estamos en el camino correcto. Tampoco que nos espanten, ¿sí?, que haya exigencias de las empresas, como ahorita dicen, los de la reforma fiscal, por cierto, reforma fiscal. Quiero decirles que considero un absoluto error gravar de cualquier manera las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estoy totalmente en contra del IEPS en las telecomunicaciones. Lo comentábamos con Luis Mancera hace un momento. Tendría que haber una deducibilidad de plano por el uso de tecnologías de la información para servicios en línea. Eso es a donde tendríamos que estar viendo en una visión moderna de las cosas. Esto es una reforma recaudatoria, sin una visión de largo plazo, en un pésimo momento, donde la economía no se está moviendo, y ahí es cuando clavas impuestos a los contribuyentes cautivos de siempre, además endeudando al país. Es una mala fórmula. La mala noticia que les tengo es que nos van a mayoritear en el Senado de la República, ¿sí? Pero vamos a dar la madre de todas las batallas, porque este tipo de cuestiones todavía se puedan mitigar un poco, ¿sí? Pero ojalá en una revisión ya más de mayor reflexión nos ayuden a que el próximo año hagamos una revisión muy puntual del tema tributario de las tecnologías de la información, las comunicaciones, las telecomunicaciones en general. Yo creo, por ejemplo, y con esto termino, yo creo, por ejemplo, que haber borrado estos derechos que se estaban imponiendo para efectos de la banda 700 de la 2.5 es bueno, porque entonces permite, ¿sí?, que no por la vía por la puerta atrás, que las contraprestaciones sean las que realmente en un mercado, ¿sí?, se puedan y deban pagar, para permitir que el resto de tu dinero lo puedas invertir en el despliegue de tus redes y en la oferta de tus servicios y que verdaderamente haya la competencia. Ya basta de la visión recaudatoria del espectro radioeléctrico, como bien del dominio público de la Federación. Pero ahora le vamos a dar el instrumento precisamente a la autoridad para que pueda hacer esta recaudación con una visión mucho más pro competencia, mucho más pro inversión. Por su atención, muchísimas gracias, estaré a sus órdenes en un momento más. Gracias. Muchas gracias, senador.
Solicitaría ahora al maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos dé su punto de vista. Bueno, muchas gracias. ¿Está puesta la presentación? Ahí estamos. Pues de nuevo, muchas gracias. Es un placer para mí, como les decía hace rato, estar con ustedes. Y a reserva, un poco lo que decía el senador, de caer en lugares comunes, sí nos parece muy importante para hablar de perspectiva del sector de las telecomunicaciones, entender un poquito cuál es el lugar de donde venimos y dónde estamos en este momento. Nadie tiene ninguna duda de que las telecomunicaciones son un medio de la mayor importancia para ejercer derechos. Está previsto en la Constitución el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión, pero también son un medio para acceso a servicios públicos, para aplicaciones como teleeducación, telesalud, telecapacitación y gobierno. Es un medio que reduce la desigualdad. En la medida en que a través de las tecnologías de la información la gente esté informada, se reduce una brecha muy importante que hoy en día existe entre comunidades, por ejemplo, urbanas y rurales. Y es un medio, por la misma razón, muy importante para la consolidación democrática. Otra vez se reducen las asimetrías de la información entre la ciudadanía, se vuelve mucho más participativa y presiona a sus gobiernos a que hagan su trabajo. Casos como los que hemos visto últimamente, motivados por cuestiones de redes sociales, hubieran sido impensables hace 10 años. Eso ilustra la importancia y el impacto que tienen en general en la ciudadanía. El gran concepto de esto se llama bienestar social. Todos estos impactos conducen a un bienestar social. Como ya se ha señalado, según algunos estudios, un incremento en 10 puntos porcentuales de la penetración de banda ancha puede llevar a 1.1% de crecimiento en el empleo y hasta 14 puntos de crecimiento en el índice de desarrollo humano desarrollado por las Naciones Unidas. ¿Dónde estamos? La dura realidad, y muy cruda verla tan gráfica, pero pues es la realidad. En tanto que países como Corea tienen 100.14 suscripciones de internet de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, en México tenemos 6.5. Esto ilustra claramente dónde estamos. A 107 puntos de Corea, que es el líder. Queremos conectividad móvil, equiparable a las que tienen otras economías líderes en teleintensidad. Y este dato es muy revelador, lo mencionaba hace un rato el secretario de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo con un estudio, yo diría conservador, porque hay otros que dan mayores expectativas de crecimiento, un incremento en la banda ancha de 10 puntos porcentuales puede llevar al crecimiento del Producto Interno Bruto en 1.4 puntos. La cifra, en momentos como el que atraviesa en este momento nuestro país, pues cobra especial relevancia. Tenemos que revertir la limitada cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Aun cuando se habla de una penetración de cerca del 85% en servicios de telefonía móvil, que ese número, como ustedes bien saben, puede ser engañoso, 85 de 100, pues parece mucho, pero lo cierto es que muchas suscripciones están concentradas en pocos suscriptores. Y este es el caso que les quería mostrar hablando de servicio móvil en 2012. En razón de los suscriptores tenemos 38.5. Fíjense cómo países como Argentina tienen 66, Perú, Bolivia, Dominicana, Guatemala, Uruguay, Panamá, todos por encima de nuestro indicador. Es un número muy limitado que de verdad una economía como la nuestra no se lo merece. ¿Hacia dónde vamos? Queremos lo que se ha conocido en las tecnologías de la información y de telecomunicaciones como la ubicuidad. Queremos internet para todos, en todo momento y en cualquier parte. No tenemos duda de que además de ser un servicio en sí mismo, como lo prevé la Constitución, es un medio para detonar el crecimiento en todas las demás ramas de la economía. En prospectiva, haremos lo necesario para incrementar significativamente el acceso a servicios y tecnologías. Este es otro cuadro que no va en razón del 100%, sino en razón de los indicadores. Salud. Si se fijan dónde estamos, en la posición actual de México, tenemos en este indicador 10.2 de banda ancha fija por cada 100 habitantes. El país mejor posicionado, que es Suiza, tiene 40.
El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el acceso a servicios básicos, el país mejor posicionado, que es Singapur, tiene 6.1 en el lugar del indicador y 4.2 México. Porcentaje de hogares con computadoras personales, 94.7 el país mejor posicionado, que es Islandia, contra un vergonzoso 30% en nuestro país. Disponibilidad de últimas tecnologías, Suecia 6.7 en el indicador y 5.3 nuestro país. Esto que ustedes lo han oído decir de muchas bocas, con muchas cifras, con muchos datos, con muchos análisis que año con año salen, sirve como contexto para no perder de vista qué se buscó con la reforma constitucional y hacia dónde vamos con esa reforma constitucional, que en breve será reglamentada por el Congreso de la Unión. Es una reforma que aborda 3 aspectos fundamentales. El primero, que yo mencionaba hace un rato en mi presentación, los derechos humanos. Este enfoque es muy importante, como profundizaré un poco más ahora que hable de la legislación secundaria, pero es muy importante que entendamos que ahora en la Constitución hay un derecho de acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones y un derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, y además son catalogados por la propia Constitución como servicios públicos. Tenemos, como decía, servicios públicos del lado derecho, que deben ser prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad y acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Pero al mismo tiempo que se logran estos avances en materia de derechos humanos y de servicios públicos, se fortalecen las capacidades institucionales. La historia es por todos conocida. Sin responsabilizar a nadie, el marco institucional previsto hasta antes de la reforma era un marco que propiciaba condiciones que limitaban la eficacia del regulador. No solo porque había un alto contexto de litigiosidad, sino porque en sí mismo todo el marco institucional, todo el andamiaje institucional generaba incentivos para esa litigiosidad. Es muy importante llamar a su atención algo que tenemos muy claro en el instituto, porque parte de la piedra angular que les comentaba, si la razón de ser de la reforma está en reconocer estos derechos humanos de los que hemos hablado, si la razón de ser de la reforma es mejorar a los mexicanos en el acceso a estos servicios, también es importante tener presente que el instituto tiene el mandato en el ejercicio de sus atribuciones de garantizar lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución. Esa es la brújula que nos dio la Constitución para ejercer nuestro mandato. Todo lo que hagamos, cualquier acción regulatoria, cualquier acción que tengamos a nuestro cargo, debe pasar por este tamiz, garantizar lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución. Esta lámina pretende ilustrar dónde nos encontramos ahora. Partimos del fin primario, derechos humanos, llegar a una sociedad de la información y el conocimiento. Como ya se ha dicho, esto tiene un impacto en el desarrollo económico, político, social y humano. ¿Qué necesitamos para llegar hasta allá? ¿Qué necesitamos para tener esa sociedad que queremos tener en materia de desarrollo económico, político, social y humano? Aplicaciones y contenidos. De nada nos sirve tener una terminal y una señal y una radiobase y un espectro, o más bien no de nada, de poco nos va a servir si solo va a servir para comunicación de voz. Si por el contrario metemos contenidos y aplicaciones que nos permitan desarrollar telemedicina, telesalud, acceso a servicios públicos, estamos maximizando lo que nos pueden dar las tecnologías. Es un área importantísima de oportunidad, sobre todo para esta industria. Tenemos también en el eslabón de abajo los servicios públicos, que deben ser prestados en condiciones, ya decía, de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Ojo, una vez más, ya no estamos hablando de concesiones para aprovechar el espectro radioeléctrico, ya no estamos hablando de concesiones para instalar y operar una red pública de telecomunicaciones, estamos hablando de una concesión para prestar un servicio público que va a responder a la satisfacción de un derecho humano. ¿Por qué este matiz que parece muy jurídico es relevante? Porque las actuales concesiones, hasta antes de la reforma, iban en razón, si me lo permiten, de los fierros, del espectro o de la red. Las nuevas concesiones que derivan de la reforma constitucional son de servicios públicos y son independientes de las concesiones que se obtengan por aprovechamientos de los bienes del dominio público de la nación. ¿Esto qué significa? Que dependerá del legislador
en la reglamentación secundaria, determinar bajo qué condiciones puede prestarse un servicio público de telecomunicaciones, incluso sin tener espectro y sin tener una red pública de telecomunicaciones. Quiero decir, con capacidad de otro. Se trata de detonar un mercado que atienda, insisto una vez más, a la satisfacción de ese derecho humano. Y por eso, hasta abajo, en la punta de la pirámide, en la punta del rectángulo, está el espectro, la infraestructura y la tecnología. 3 variables indispensables en el sector para lograr su desarrollo. Les decía que este nuevo modelo, este nuevo ecosistema regulatorio debe ser concretado por el legislador secundario. Ya adelantaba ahorita el senador Lozano los grandes retos que enfrenta el Senado y en general el Congreso de la Unión para cumplir con estos fines. Llama su atención las cuestiones más importantes. Si ustedes revisan el decreto constitucional, son muchas las menciones que se hacen a la legislación secundaria. Pero pongo de nuevo de relieve el tema de los derechos. Es mucho lo que el Congreso podría decir en relación con los derechos, es mucho lo que podría ampliarlos, las garantías que podría dar para su auténtico ejercicio. Las concesiones, reitero lo que ya decía, ya estamos hablando de concesiones para la prestación de un servicio público, que son distintas de las concesiones para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Servicios públicos, ya decía yo ahorita que tienen que prestarse en condiciones de competencia, calidad, convergencia, interconexión. Sin duda, es mucho lo que podrá decir el legislador de cada una de estas variables. Competencia económica. Como ustedes saben, se otorgaron al Instituto todas las facultades en materia de competencia económica relacionadas con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, con figuras novedosas, al menos en el marco constitucional. Se habla, por ejemplo, de la regulación del acceso a insumos esenciales. En el caso particular del Instituto, de la regulación de acceso a infraestructura pasiva y activa. Se habla, por ejemplo, de la desincorporación de activos. El tema de contenidos, que también adelantaba el senador, es un tema también muy complejo que tiene que ver no solo con radiodifusión, sino también con las telecomunicaciones. Y como ustedes saben, es un tema que está siendo en este preciso momento materia de un debate muy importante en el mundo. Espectro e infraestructura. Es mucho lo que puede decir el legislador aquí también. Si las concesiones no son ya solo para el espectro o para operar una red pública de telecomunicaciones, sino para prestar un servicio público, y se pretende detonar un mercado que potencialice que el servicio público llegue a todos los rincones del país y a todas las personas, dependerá en muy buena medida del diseño regulatorio en la legislación secundaria, si se disminuyen los costos de transacción, por ejemplo, para arrendar espacio, para ceder derechos, para intercambiar porciones de espectro entre operadores, desde luego cuidando condiciones de competencia, para compartir infraestructura, que es una tendencia que también se empieza a observar en el espectro y en infraestructura entre algunos concesionarios importantes en el mundo. Y esto nos llevaría a un mercado secundario. Insisto, un mercado secundario que no está vinculado a que el concesionario mismo tenga a su cargo espectro o una red pública de telecomunicaciones. También el instituto tiene mucho que hacer para concretar la reforma. Ya decía el senador ahorita que es mucho lo que se le dio en materia de atribuciones. Tenemos la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Estamos hablando de un bien del dominio de la nación. De las redes, estamos hablando de bienes de particulares. La prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, el acento está otra vez en la prestación de los servicios públicos. Y el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Y asimismo las facultades que ya les comentaba en materia de competencia económica, en telecomunicaciones y radiodifusión, perdónenme, lo subrayo una vez más, garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución. Y ya empezamos. Como ya mencionó el senador también, la Constitución nos impuso un mandato que debemos concretar en los próximos 180 días. Se ha dicho efectivamente que es mucho lo que se puso en la Constitución, que parece una norma oficial mexicana. Yo tengo amigos constitucionalistas que se desgarraban literalmente las vestiduras. El mismo documento que prohíbe la esclavitud es el mismo documento que nos obliga a utilizar la banda 700 para X fin, y es el mismo documento que nos obliga a desagregar la red local del agente económico preponderante. Ciertamente, desde el punto de vista constitucional puede ser muy cuestionable. ¿Por qué se puso ahí? ¿Por qué la rigidez de tenerlo en la Constitución? ¿Por qué ese ánimo de quienes lo hicieron de no moverlo por lo menos en unos años o elevar el costo de hacerlo? Esto, que para algunos puede ser el tamaño de la medicina, ilustra
lo que se entendió como el tamaño del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar agentes económicos preponderantes e imponer medidas para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia. Una medida que va a impactar directamente en la competencia, de lo que ya yo hablaba antes. Tenemos el deber de asegurar condiciones de un piso parejo para que sea la eficacia, la eficiencia, el talento, el capital humano, lo que lleva a tener una mejor posición competitiva y no una buena posición en los litigios y no un intento de captura del regulador y no una buena norma que me da una posición privilegiada de obtención de rentas. Desagregación efectiva de la red local del agente preponderante, 180 días también para hacerlo. Publicación de una convocatoria y bases de licitación de 2 nuevas cadenas de televisión, también 180 días para hacerlo. Revisión de los títulos de concesión vigentes a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades, también 180 días para hacerlo. Constituir el registro público de concesiones, también 180 días para hacerlo. Y por último, la emisión de lineamientos de carácter general para establecer requisitos, términos y condiciones que deberán cumplirse para prestar servicios adicionales a los que son objeto de los títulos de concesión o transitar a la concesión única, que esto dependerá de lo que diga la ley que estará por emitirse en breve. Pero si estas medidas inmediatas no fueran suficientes, también tenemos el deber, y además no puede ser de otra manera a nuestro entender, de participar en acciones para contribuir a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos. Programa de banda ancha en sitios públicos, se habla expresamente de él en los mismos artículos transitorios que aparece en norma oficial mexicana. Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, política de inclusión digital, programa de aprovechamiento de sitios públicos federales, ductos, posterías y derechos de vía. ¿Esto tenía que estar en la Constitución? Otra vez, la misma carta que dice que nadie se puede meter a nuestro domicilio sino mediante una orden. ¿Tenía que estar esto en la Constitución? Probablemente no, pero este ilustra, una vez más, la concepción del problema en el constituyente y las medidas que se consideraron muy importantes para poder empezar a avanzar en la dirección que queremos. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones. Es otra de las medidas previstas en el régimen transitorio, que es el mismo que prevé que deberá de aportarse 90 MHz de la banda 700. Y ahí me quiero detener un poco. Ya decía yo que estamos hablando de una nueva concepción en la prestación de estos servicios. Se requiere una concesión para la prestación de servicios públicos independientemente de que se tenga espectro o independientemente de que se opere una red pública de telecomunicaciones. Esta red compartida mayorista pretende justo generar esas condiciones para detonar ese mercado secundario. Si tenemos una red en la banda 700 que tiene continuidad a nivel nacional, que va a utilizar además la red troncal de la que ya se hablaba aquí y activos del Estado para instalar, por ejemplo, radiobases, tenemos a un operador independiente de alguien que pudiera ser un comercializador o un prestador de servicios que se va a llevar toda esta parte del riesgo y de incertidumbre y de inversión. Y el comercializador, el desarrollador de aplicaciones, el que quiere concentrarse en prestar servicios públicos, le va a contratar los servicios al que opera esta red pública mayorista. Sin duda interesante, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene el deber de contribuir, de coordinarse con el Ejecutivo Federal para poder cumplir con estos objetivos. Conclusiones. Nadie tiene duda de que las tecnologías y los servicios de telecomunicaciones son factores determinantes del desarrollo y del bienestar social. La reforma constitucional cambió los paradigmas y sentó las bases para un modelo de desarrollo sustentado en la conectividad. Decía yo que hablamos de nuevos derechos que son básicamente de acceso a las tecnologías y a servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Sí, así, banda ancha puesto en la Constitución. Las políticas públicas y regulatorias deben asegurar las condiciones necesarias para la satisfacción de estos derechos. Cuando se me preguntó por esta plática, ¿cuál es la política del regulador? ¿En qué está pensando el regulador? ¿Hacia dónde tiene que mover todo esto? Nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda. Si el principio y el fin de la reforma tiene sustento en los derechos humanos, todo lo que hagamos tiene que estar alineado a la satisfacción de esos derechos. Me explico. Todas las facultades que tenemos, que no necesariamente pudieran verse directamente relacionadas con un derecho humano, deben de ejercerse en esa dirección.
Si lo que queremos es, por ejemplo, una mayor cobertura y mejor acceso a tecnologías, eso desde luego que afecta en una política de administración del espectro. Implica un reordenamiento, implica aprovechar economías de escala, implica aprovechar externalidades positivas. Eso implica generar también condiciones para un despliegue y compartición de infraestructura, para que puedan ser aprovechadas por los operadores, digámoslo así, actuales concesionarios de espectro y de redes o nuevos concesionarios de servicios públicos. Generar incentivos y propiciar condiciones para generar tecnologías, para adoptar tecnologías, y desde luego todo lo que ya mencioné relacionado con la prestación de los servicios públicos, calidad, competencia, convergencia y todo lo que aquí se ha dicho. Les agradezco mucho su atención y les reitero que estamos a las órdenes en el Instituto con mucho ánimo de escucharlo siempre que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la última parte de este track, quisiera comentarles que quien tenga alguna pregunta que quisiera hacer, la apunte en un papelito, por ahí están, van a pasar para darles papelitos y puedan apuntar las preguntas y para poder tener algunas al final de este panel. Ahora le solicitaría al licenciado José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, nos dé ahora la visión del parte del Ejecutivo. Gracias, Nacho. Gracias, muy buenos días, tardes, ya tardes. Quiero agradecer la invitación que nos hace el presidente Cañete Víctor a este evento importante, reconocerles pues la labor que viene haciendo como Cámara Empresarial especializada precisamente en este sector, reconocer además que pues ha habido una relación amplia, cordial, respetuosa, profesional, con el gobierno federal, en particular con la Subsecretaría de Comunicaciones, en muchos temas importantes, de manera específica, pues el interés que han manifestado para coadyuvar, contribuir, aportar con el conocimiento y la experiencia en algunos temas relacionados con la legislación secundaria que desde mayo, junio de este año, una vez aprobada la reforma constitucional, pues nos dimos a la tarea de elaborar la propuesta que eventualmente será pues una iniciativa del Ejecutivo Federal y en la que hemos recibido diversas aportaciones, comentarios, todos ellos no solicitados, son espontáneas aportaciones que nos hacen la subsecretaría y que en este caso pues la Cañete no se ha quedado atrás y ha hecho pues documentos realmente muy valiosos. Muchísimas gracias, Víctor, por ese trabajo tan importante. Por supuesto también a mis colegas que están acá conmigo y que acaban de ya dar su parte, su discurso, su conferencia, a quienes pues casi no me han dejado ya materia para mi presentación. Hay grandes coincidencias, hay grandes áreas en común, espero no ser repetitivo en cuanto a lo que voy a decir ahorita, pero sí hacerles a los dos ese reconocimiento, al senador Javier Lozano, quien además es un gran amigo que tiene una gran experiencia y conocimiento en el sector y que se ha conducido con mucho respeto y responsabilidad, aportando lo mejor que se pueda para construir o reconstruir este sector de telecomunicaciones y proyectarlo hacia el futuro, como es la intención de todos los mexicanos. Y por supuesto también a Gabriel, que también es un buen amigo, pero que ahora tiene esta nueva y gran responsabilidad como presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a ver la presentación y pues como lo acaban de decir, hacemos una sesión de preguntas y respuestas en caso de que hubiera algunas inquietudes al respecto, ¿no? Bueno, primero quisiera iniciar por la problemática que prevalecía y en algunas ocasiones aún prevalece en este sector y que, como lo decía Gabriel, pues es algo que se manifiesta en la reforma constitucional. Una de las preguntas que nos han hecho es, bueno, claro que estamos conscientes que había algunos problemas, pero la pregunta es ¿por qué irnos hasta la Constitución? ¿Por qué era necesaria una reforma constitucional para poder resolver estos problemas? ¿No se podía arreglar de alguna otra forma? ¿No se podía arreglar modificando legislación secundaria o haciendo algunos rediseños institucionales? Y bueno, pues después del análisis se pensó que era necesario irnos hasta arriba, hasta la máxima jerarquía jurídica de nuestro país, que es la reforma constitucional. Nosotros vemos tres grandes problemas y de ahí se deriva una serie de consecuencias. En primer lugar, un problema grave de diseño institucional, de marco legal y de marco regulatorio, que nos generaba pues grandes ineficiencias. La famosa doble ventanilla estaba ahí, un diseño institucional
pues que nos generaba pues ese tipo de problemas. En segundo lugar, pues una alta concentración del mercado, pocas empresas con grandes concentraciones de clientes, de usuarios, de suscriptores, y que todo ello pues obligaba a nivelar la cancha con reglas muy duras, y finalmente pues una estructura sociodemográfica, socioeconómica, demográfica del país. México tiene pues grandes concentraciones poblacionales en pocas ciudades, pero al final del día estamos hablando de cerca de 200,000 asentamientos humanos en donde está todos los mexicanos. Llevar conectividad y llevar servicio de telecomunicaciones con una dispersión de esa naturaleza pues impone también retos importantes. Las consecuencias pues es una alta litigiosidad que vimos en los últimos años, barreras de acceso, insumos esenciales que se utilizaban y se siguen utilizando como efectivos, barreras de acceso, bajos niveles de competencia, una cobertura insuficiente. Tenemos en los porcentajes, de acuerdo a diferentes índices, acaba de sacar también la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo que viene siendo el reporte de la Sociedad de la Información, y también pues México presenta índices que tienen un gran potencial de crecimiento. En muchas ocasiones estamos en los últimos lugares o somos rebasados por países que claramente México debería tener pues una ventaja sobre ellos, ¿no? Precios altos y baja calidad de los servicios. Una situación actual, un diagnóstico es en cuanto a cobertura de fibra óptica. Tenemos que de la población total el 100%, tenemos a un 50% cubierto con proveedores de servicios, con redes de telecomunicaciones que pueden ser de 2 o más proveedores. En un 15%, los mexicanos, el 15% de los mexicanos tienen acceso solamente a un proveedor o tienen servicios por un solo proveedor, y el 35% de la población no tiene absolutamente ningún tipo de acceso y ningún tipo de proveedor. Esto quiere decir que hay que llevar conectividad a ese 35%, hay que crear condiciones de competencia en ese 15% donde solamente existe un proveedor y profundizar la competencia en donde existen 2 o más proveedores. Estos datos ya los hemos platicado mucho, no obstante que el Producto Interno Bruto presenta una gran dinámica, ha crecido prácticamente 4 veces en el acumulado de los años que ahí se establecen en relación al PIB global, al PIB general de la economía. Pues es un sector que todavía tiene un peso relativo pequeño en el PIB total y que tiene todavía un gran potencial de crecimiento, no solamente como porcentaje del PIB total, sino también como un impulsor de la economía. Si vemos, por ejemplo, en el año 2008-2009, mientras que la economía total, que es la línea azul, cae a terreno negativo, el Producto Interno Bruto del sector de telecomunicaciones efectivamente se acelera con una caída, pero nunca a terreno negativo, lo cual constituyó pues un importante motor de la economía en momentos complicados para todos los demás sectores. Pues lo que señaló la OECD hace ya año y medio, casi 2 años, con un reporte sobre el sector de telecomunicaciones en México en cuanto al costo tan importante que México tiene que asumir, es un costo social por tener disfuncionalidad en el sector de las telecomunicaciones. Finalmente, lo que también ya se ha dicho, lo mencionó tanto el senador como Gabriel, en el sentido pues del impulso que tiene en el Producto Interno Bruto vía productividad, la penetración, la cobertura y la penetración de redes de telecomunicaciones. En cuanto a inversión, tenemos también, de acuerdo a las cifras de la OCDE, pues estamos de acuerdo al conjunto de países que estudia la OCDE en penúltimo lugar. Solamente Turquía está peor que nosotros, con una inversión per cápita de $42. Esta cifra está actualizada, en el reporte de la OCDE habla de $35 per cápita, mientras que Chile pues anda arriba de, anda arriba de los $100 per cápita. El promedio de la OECD anda alrededor de los $150 per cápita, y un país como Suiza anda cerca de los $300 per cápita. Y vamos a pensar o a reflexionar un poco en lo que está pasando en un país como Suiza. Suiza ciertamente no está invirtiendo en incrementar la cobertura y la penetración. Los niveles de conectividad de la población están muy cercanos al 100%. Entonces, ¿en dónde se está invirtiendo esa gran cantidad de dinero de $300 per cápita? Pues está
mejorando las redes, mejorando los servicios, ampliando las capacidades y por lo tanto los rezagos, digamos, que se están generando minuto a minuto son verdaderamente brutales, ¿no? Tenemos que incrementar, generar incentivos y reglas claras para incrementar la inversión, no solamente para cerrar las brechas de conectividad, sino para mejorar también la calidad de nuestra infraestructura. La iniciativa tiene estos pilares, ampliación de derechos, ya se habló de las modificaciones al sexto y al séptimo, que viene siendo el motor fundamental de la reforma y de ahí se descuelga una serie de decisiones y de mandatos constitucionales que pretenden pues hacer cumplir con lo que establece el sexto y el séptimo constitucional. Por supuesto, el diseño institucional, tenemos los órganos reguladores, dos órganos con autonomía constitucional, los tribunales especializados, la eliminación ya de facto, de manera contundente de la doble ventanilla, etcétera, la actualización del marco legal, que es lo que próximamente se va a someter a consideración del Congreso, y finalmente reglas que fortalezcan la competencia. En cuanto a cobertura, tenemos estas cifras que ya más o menos les decía algunos datos. 160,000 comunidades de aproximadamente 1 hasta 500 habitantes, aproximadamente a 250 habitantes, donde se concentran 5.7 millones de mexicanos. Después tenemos 13,000 comunidades de 250 a 500 habitantes que se concentran ahí pues cerca de 5 millones de mexicanos, en donde es muy complicado que el mercado las atienda y que el mercado pueda llevar conectividad. No sé si podamos calificar esto de fallas del mercado, simplemente son estructuras sociodemográficas que están generando rezagos importantes en materia de conectividad y en la parte de arriba vemos una flecha que dice que precisamente a la izquierda tenemos que atender esos rezagos, digamos, vía planeación, vía política presupuestal, vía política pública, y mientras más van creciendo el tamaño de las comunidades y por lo tanto las concentraciones poblacionales, pues esto se va atendiendo más vía mercado. Tenemos que buscar un modelo híbrido que nos permita que el mercado atienda lo que debe de atender, lo que es factible que atienda, y aquello en donde el mercado esté fallando, pues que se atienda por vía política pública, por medio de política presupuestal, y que con ello podamos garantizar precisamente la conectividad para todos. En el cuadro que está a la derecha, pues tenemos que pensar en una estrategia integral, no solamente en una cuestión de infraestructura que tiene que ver con conectividad, sino también con accesos, tenemos que pensar en contenidos y por supuesto algo muy importante en el tema de la apropiación. Si alguno de estos 4 conceptos nos falla, la estrategia integral no va a llevarnos al cumplimiento de los objetivos que se están planteando. La red troncal y la red compartida, dos proyectos gigantescos, dos proyectos muy grandes, muy importantes que se mandatan en el artículo 15 y 16 transitorios ambos de la reforma constitucional. Tratamos de ejemplificarlos aquí de manera muy gráfica. Básicamente la red troncal pues es tomar lo que ya actualmente se tiene de infraestructura de fibra óptica construido por la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando alrededor de 25,000 kilómetros lineales de tendido de fibra óptica, principalmente en lo que viene siendo la infraestructura de tendido eléctrico. Incrementarlo a más del doble, cerca de 60,000 kilómetros. Actualmente ese tendido cubre alrededor del 52% de la población del país, llevarlo a una cobertura de cerca del 98% y complementarlo con el espectro radioeléctrico de la banda 700, donde se asignan 90 megahertz para poder llegar precisamente a lo que es la última milla y con esto atender el 98%. No, el 2% restante tendrá que ser atendido vía satelital. Llevar redes de otra naturaleza incrementa de forma muy significativa los costos y hace ya viable el pensar en tecnologías satelitales para poder garantizar el acceso al 100% de los mexicanos. Los dos grandes objetivos dentro del marco de convergencia tecnológica, de convergencia de servicios, es competencia y cobertura. Dos grandes objetivos de la reforma constitucional que se pretenden atender precisamente con estos proyectos mandatados en la propia Constitución. Aquí tenemos básicamente lo que está cubierto actualmente por las redes. En la red troncal tenemos 112 los famosos hoteles o puntos de acceso que cubren pues alrededor del 50% de la población, y el crecimiento de la red troncal hace o obliga a incrementar cerca de 1,000 mini hoteles adicionales a los que se tienen para lograr lo que viene siendo pues el 98% de la población. Si bien en el mapa se ven muchas zonas blancas,
pues son zonas que la densidad de población son realmente muy bajas y la parte que sí está cubierta representaría el 98%. En la red compartida, bueno, pues necesitamos una mucho mayor presencia de radiobases, de capacidad, etcétera, que nos permita pues llevar esta conectividad, pero sobre todo mejores servicios. En la parte que está a la derecha hacemos un comparativo, es un comparativo muy sencillo, en donde ponemos básicamente cuál es la densidad de radiobases en el centro de Londres en relación pues a la cantidad de radiobases que estamos viendo en algún lugar que tiene una alta plusvalía de mercado y que por lo tanto debería de ser muy atractivo por las empresas para atender este tipo de mercado, que es Polanco, y pues sí vemos una diferencia importante. Es un ejemplo comparativo muy sencillo, por supuesto que habría que ver cuestiones técnicas, tipo de antena, espectro, etcétera, pero esto nos da una idea pues de la baja inversión que tiene México y de los rezagos que está generando precisamente, como ya se dijo en láminas anteriores. La agenda de trabajo, ¿qué sigue hacia adelante? En el corto plazo, como ya lo dijo el señor secretario, la legislación secundaria. Estamos hablando de una ley convergente, que es la ley que fusiona la actual ley de telecomunicaciones con la de radio y televisión, y además hay que reformar a más de 10 leyes secundarias de acuerdo a lo que mandata la propia reforma constitucional. Esto ya está, como lo informó el secretario, listo. Es un trabajo que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que por supuesto tiene que entregarse, debatirse, analizarse para que finalmente sea pues puesto a consideración del Congreso de la Unión y eventualmente con su aprobación cumplamos con la Constitución y tengamos cumplido, digamos, un elemento más que nos lleve precisamente en la transformación que se pretende. En segundo lugar, la transición digital terrestre, otro de los grandes temas que recientemente asume la responsabilidad en la parte solamente de lo que viene siendo la entrega de los aparatos que nos permita digitalizar los hogares de este país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones mantiene la responsabilidad del espectro y ahí es fundamental una coordinación para que el IFT pueda cumplir con el apagón analógico siempre y cuando el gobierno federal garantice también que se están transformando los televisores analógicos en televisores digitales. Los dos proyectos de las redes troncales y la red troncal y compartida, tenemos también un plazo en la Constitución que es el 2014, en el cual debe de estar ya iniciado este proyecto y en plena operación en el año 2018. Y finalmente un tema importante que tiene que ver con el reordenamiento del espectro radioeléctrico, que también está mandatado en la Constitución, le impone obligaciones asimétricas muy importantes a la banda de 700 y por supuesto también a la banda de 2.5, y que esto es parte de una estrategia que, como ya también informó el señor secretario, pues nos llevó a un gran acuerdo en la banda de 2.5 que nos permite recuperar 130 megahertz. De lo contrario, no hubiera sido posible considerar la banda 2.5 dentro del reordenamiento del espectro, porque era un espectro que estaba en medio de un gran litigio y que por lo tanto pues su planeación hubiera sido absolutamente complicado, prácticamente imposible. No teníamos certeza en cuanto a las fechas de cuándo pudiera ya México empezar a utilizar, explotar, aprovechar ese espectro radioeléctrico tan importante que es el segmento de la banda de 2.5. Con esto concluyo la presentación, esperando haber cubierto pues los temas importantes, agradeciendo su atención, su presencia y por supuesto nos ponemos a sus órdenes para poder atender cualquier duda o inquietud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener tres preguntas del público para que me las hicieron llegar aquí y estamos agrupándolas más o menos por temas. El primer tema es, hay varias preguntas que se enfocan ahora hacia, la pregunta va orientada hacia, en los foros internacionales como la UIT, CITEL, APEC, nos preguntan aquí nuestros socios es, ¿quién llevará la representación de México o quién estará representando a México en esos foros? Si será el IFETEL o será la Secretaría. ¿Quién quiere tomar el… Adelante, por favor. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí.
Al crearse el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo constitucional autónomo, se le dan facultades a ejercerse en la esfera nacional con especialidad respecto de cualquier otra autoridad. Sin embargo, la política exterior, la conducción de la política exterior sigue siendo por mandato constitucional del Ejecutivo Federal. Luego entonces corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Cancillería y a través de toda la Administración Pública Federal, pues conducir la política exterior. Sin embargo, dado que existe una competencia material exclusiva de un nuevo organismo constitucional autónomo, esto obliga a tener una coordinación obligada, ¿no? Perdón, la redundancia, pues la verdad, no podríamos entenderlo de otra manera. Hay una estrecha coordinación justo para estos foros con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque justo lo que se pretende es, al margen de que la conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, todos los elementos técnicos y todo el impacto interno pasará necesariamente por nuestra esfera de competencia. Eso nos obliga a estar coordinados. Así es. Inclusive el Senado de la República también, ¿verdad, senador? El Senado también tiene ahí una injerencia, ¿no? Sí, y bueno, pues meramente la ratificación de los instrumentos internacionales, de los convenios, tratados, acuerdos, pues pasa por la ratificación del Senado. Entonces sí hay una colaboración de estas tres partes. Perfecto. Hay aquí también 2 o 3 preguntas relacionadas con las concesiones universal. Aquí hablan si ya tenemos lineamientos o cómo estarán los lineamientos relativos a las concesiones universales. A reserva de pasar el micrófono al legislador, porque habrá que ver qué decisiones toman en la legislación. Lo que está claro es que lo que busca el modelo constitucional, maximizar. Está así dicho y razonado en la propia exposición de motivos, en los dictámenes y reflejado claramente en el texto. ¿Qué se pretende con esto de concesiones únicas? Que se puedan prestar todos los servicios técnicamente posibles por la infraestructura. Como ustedes saben, anteriormente se preveía la utilización de un servicio y luego otro, y cada uno iba generando nuevos derechos. ¿Qué se busca ahora? Generar condiciones de competencia, que haya mayores servicios públicos, que haya mejor calidad en los servicios y que haya mejores precios. Lo que se pretende, insisto, así está razonado expresamente el procedimiento que dio lugar a la reforma constitucional, es que a través de estas concesiones se puedan prestar todos los servicios posibles. Senador. Bueno, fíjense que hay en el diseño y la letra misma de la actual legislación en materia de telecomunicaciones, y hago también una aclaración, porque se dice, es que la reforma le falta a la legislación secundaria, a la reforma educativa. Bueno, le falta la nueva legislación secundaria, pero no quiere decir que hoy no haya leyes que aplicar, tanto en telecomunicaciones como radio y televisión, siguen vigentes las 2 leyes. Bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones es vigente. Si ustedes se fijan, habla de redes públicas de telecomunicaciones. No habla de ningún servicio en particular. Dice, hay 2 tipos de concesiones, espectro radioeléctrico y la red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios públicos. El error que cometimos administrativamente, es un mea culpa, porque además así lo venimos arrastrando, es que damos una concesión de red pública de telecomunicaciones y le íbamos agregando anexos. Es decir, si es una red pública, pero solamente para este servicio. Y entonces le íbamos adicionando anexos y luego pagando una contraprestación sobre servicios adicionales. Porque, por ejemplo, sobre el espectro radioeléctrico, una banda que hoy puede ser utilizada para ciertos fines o servicios, el día de mañana por el desarrollo tecnológico sirve para otras cosas. Entonces, lo puedes utilizar, pero pagando entonces un complemento de contraprestación para que sea esto equitativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que buscamos en esta legislación convergente? Bueno, legislación convergente y a la vez o a la par o derivado de ello, títulos de concesión convergentes, es que ya no distingamos o discriminemos en razón de tecnología alguna la posibilidad de una empresa de prestar todo tipo de servicios en convergencia, con independencia del tipo de red que utilice, alámbrica, inalámbrica, que con independencia de si quiere prestar servicios. Hombre, el internet hoy es un servicio de valor agregado y está llamado a ser en banda ancha, en esa convergencia. Pues la verdad es que yo lo que veo en muy pocos años en México es que el gran usuario final de las telecomunicaciones va a tener en sus tabletas, en sus teléfonos móviles, todo tipo de servicios de radio, televisión, contenidos, internet, datos,
voz, todo, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el título de concesión convergente? Pero antes la legislación convergente, facilitar esto, para que no desde un punto de vista, o sea, no de manera artificial, se pongan barreras a la competencia que inhiban entonces la participación de otro tipo de jugadores. Esa es nuestra visión, pero de verdad, si ustedes tienen a la luz de la experiencia internacional o algunas ideas de cómo los que ya son operadores actuales, de cómo facilitarles este tránsito hacia el título único o la legislación única, por favor háganoslo saber, que estamos más que abiertos para escucharlos. Muchas gracias, senador. Y una última pregunta, y tiene que ver con los nuevos lineamientos, la red de CFE que pasará a Telecom, ¿será solo un carrier de carriers o estará interviniendo en A ver, la diferencia entre la banda de 700 con los 90 MHz y la red troncal, en donde en la 700 no asigna de manera explícita como sí lo hace en la troncal, es porque en la troncal existe en este momento un título de concesión. Esa concesión lo tiene la Comisión Federal de Electricidad y con ese está explotándolo en materia pues de proveer servicios de telecomunicaciones, ¿no? La idea es que este título pase a Telecom y tenía que pasar a alguien, digamos, esa fue una decisión del legislador para pasarle ese título a alguien y dejar que, digamos, detener este asunto en donde la CFE, que es el generador, productor, distribuidor de energía eléctrica, pues ahora esté dando servicios de telecomunicaciones. Ya una vez en Telecomunicaciones de México, lo que se tiene que hacer es modificar este título, porque las características actuales del título no son los que se requieren de acuerdo al mandato constitucional. Esta red va a ser una red mayorista y no le va a proveer servicios a usuarios finales como actualmente lo está haciendo. Habrá que migrar los contratos que actualmente se tienen ahí y dejarla con una naturaleza absolutamente mayorista. Solamente operadores se van a poder subir a esa red, quienes a su vez le estén dando los servicios a los usuarios finales. En segundo lugar, digamos, lo que se pretende hacer es licitar un proyecto para incrementar la infraestructura que actualmente se tiene. Como lo decía, tenemos cerca de 25,000 kilómetros, hay que invertir una gran cantidad de dinero para incrementar los tendidos de fibra óptica, lograr una cobertura del 98% de la población. Esto se va a hacer a través de una mezcla de recursos públicos privados, una famosa APP, en donde se va a aportar este título de concesión ya modificado a la APP y se van a hacer pues las aportaciones de acuerdo a las reglas que se estipulan en la propia ley de asociaciones público-privados para hacer el despliegue de infraestructura y entonces proveer ya los servicios de telecomunicaciones de redes alámbricas a operadores móviles, virtuales, etcétera, pero solamente a operadores mayoristas, como operador mayorista para operadores que den servicio a usuario final. Algo muy importante es que esto que se licite lo va a operar pues una empresa que gane la licitación. Queremos operadores de clase mundial, queremos a los mejores en el planeta y queremos las estructuras de costos más bajas, que realmente pueda esto no solamente promover la competencia, sino llevar conectividad a buenos precios a lugares en donde el mercado ahorita no está atendiendo, ¿no? Es fundamental dejar claro que no se trata de un Estado operador, no se trata de que el Estado va a operar, digamos, una empresa paraestatal de telecomunicaciones, no es esa la idea, simplemente se tendrá que hacer una asociación público-privada que va a resultar a través de un proceso de licitación y va a ser una empresa privada quien finalmente opere esta red. Adelante, senador, por favor. Bueno, qué bueno que el subsecretario Peralta dice esto, porque cuando estábamos revisando en el Senado de la República la reforma constitucional, precisamente una de mis grandes preocupaciones era que no se entendiera por ningún motivo que la nueva red troncal, utilizando la banda de 700 MHz, va a ser una entidad paraestatal. La verdad es que nos da terror que sea una paraestatal, ¿sí? Por dos razones. Primero, porque ha demostrado, lo digo con toda honestidad, que no necesariamente operar desde el Estado es una buena fórmula. Una empresa prestadora de servicios o proveedora de capacidad para una cosa de esta naturaleza. Y segundo, porque no queremos tampoco que haya una suerte de competencia desleal
que desde el Estado, sobre pretexto de que soy paraestatal, puedo asignar directamente una serie de contratos a otras paraestatales, a gobiernos federal, local, en fin, y sacar del mercado a los competidores que tienen que estar haciendo licitaciones todo el tiempo. Es decir, de lo que se trata con la banda de 700 es que haya esta, digamos, aportación tanto del Estado como de los particulares, pero que sea operada por particulares, no vinculados con ninguno de los grandes operadores o prestadores de servicios, pero de una manera eficiente, inteligente, realmente sin un ánimo de discriminación respecto de nadie, que todo el mundo tenga capacidad. Mi primera opción hubiera sido, dejemos eso de banda de 700 MHz para licitarla en el mercado y que los distintos operadores se formen, compren su espectro y ofrezcan servicios con ello. Ya si no se decidió eso y se decide concentrarla toda en una red, bueno, pues entonces que sea una red de lo más eficiente, de primer mundo, donde no haya un trato discriminatorio, donde verdaderamente haya capacidad para todos y que no sea manejada como una entidad paraestatal por las dos razones que ya hemos expuesto. Creo que en la legislación secundaria podemos hacer las precisiones del caso para que aquí no haya ninguna confusión al respecto. ¿Tú quieres argumentar algo más sobre esto? ¿No? Bueno, pues todo. Perfecto, pues muchas gracias a los tres panelistas, muchas gracias por acompañarnos y nuestro presidente les hará entrega de un reconocimiento, por favor. Bueno, bien, quiero también aprovechar que estamos todavía varios de nosotros pendientes del panel para entregarles un reconocimiento, no solo el de papel, el de palabra, porque el Legislativo, el Ejecutivo Federal y el Instituto Federal de Telecomunicaciones han tenido una excelente interlocución con la CANIETI. Como yo comentaba en mi discurso inaugural, hemos hecho un enorme esfuerzo de consenso para conciliar diferentes visiones de nuestras empresas representadas. Fueron muchas semanas de trabajo, pero siempre encontramos las puertas abiertas en el Senado de la República, en la oficina del subsecretario Peralta y recientemente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este documento simboliza ese reconocimiento nuevamente de CANIETI hacia la apertura de nuestros nuevos representantes del Estado mexicano. Muchas gracias.